Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 9 de abril, mi nombre es Nelly y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en la lectura de la palabra de Dios, esa palabra que sabemos que permanecerá para siempre y es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Hoy vamos a leer el capítulo 33 de Deuteronomio. De hecho, vamos a terminar de leer este libro y como ya saben, también las lecturas de Salmos, de Proverbios y del Nuevo Testamento. Estamos leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Deuteronomio capítulo 33. Moisés bendice a las tribus de Israel. Antes de morir Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel. Y esta es la bendición que pronunció. Dijo: Del monte Sinaí viniste, Señor. Desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos, con la ley de fuego en tu mano derecha. Tú, Señor, amas a tu pueblo. Todo tu pueblo santo está en tus manos. Por eso ellos siguen tus pasos y reciben de ti su dirección. Moisés nos entregó una ley que es la herencia de la congregación de Jacob. Tú, Señor, eres rey en Jesurum, en la congregación de los jefes del pueblo, junto con las tribus de Israel. Que viva Rubén, que nunca muera, que sus hombres sean muy numerosos. Para Judá, Moisés pronunció esta bendición: Señor, oye la voz de Judá y hazlo volver a su pueblo, que sean sus propias fuerzas suficientes y que seas tú su ayuda contra sus enemigos. A Leví le dijo: que sean el Urim y el Tumim para tu hombre fiel, aquel a quien pusiste a prueba en Masaj, aquel con quien contendiste en Meribá, aquel que dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. Aquel que no reconoció a sus hermanos, ni tampoco reconoció a sus hijos, aunque sí obedeció tus palabras y cumplió tu pacto. Él enseña tus preceptos a Jacob, instruye en tu ley a Israel. Pone delante de ti el incienso y coloca sobre tu altar el holocausto. Señor, bendice todo lo que él haga y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere de muerte a sus enemigos y que jamás se levanten quienes lo odian. A Benjamín le dijo: el amado del Señor vivirá confiado cerca de él y se apoyará sobre sus hombros, pues el Señor lo protegerá siempre. A José le dijo: que el Señor bendiga tu tierra con las mejores lluvias de los cielos y con las aguas que brotan del abismo. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos del sol y con los ricos productos de la luna. Que el Señor te bendiga con los mejores frutos de los montes perennes y con la abundancia de las montañas eternas, con los mejores dones de toda la tierra y con el favor del que habita en la zarza. Que todo esto se derrame sobre José, sobre aquel que es el príncipe de sus hermanos. Su poder es el del primogénito de un toro. Sus astas son recias como las de un búfalo. Con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Así son las 10 legiones de Efraín, así son las 100 legiones de Manasés. A Zabulón le dijo: tú, Zabulón, te alegras cuando sales, y tú, Isacar, cuando te quedas en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia. Se aprovecharán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. A Gad le dijo: bendito sea el que ensanche a Gad. Parece reposar como un león, pero de pronto arrebata brazo y cabeza. Escoge para sí lo mejor de la tierra, se reserva la parte que es del legislador. Marcha a la cabeza del pueblo de Israel y ejecuta los justos mandatos y decretos del Señor. Adán le dijo: tú, Dan,
eres un cachorro de león que salta desde Basán. A Neftalí le dijo: tú, Neftalí, estás saciado de favores, rebosas de las bendiciones del Señor, eres dueño del occidente y del sur. A Aser le dijo: tú, Aser, eres el más bendecido de los hijos y el más amado de los hermanos. Tus pies se empaparán en aceite. Tendrás cerrojos de hierro y bronce y tantas fuerzas como días de vida. No hay Dios como el Dios de Jesurum, que cabalga sobre las nubes de los cielos para venir con su grandeza en tu ayuda. El Dios eterno es tu refugio, aquí en la tierra siempre te apoya. Delante de ti desalojó al enemigo y te ordenó que lo destruyeras. Vive confiado, Israel, habita solitario, fuente de Jacob, en la tierra de trigo y de vino. También tus cielos destilan rocío. Bienaventurado tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo que el Señor ha rescatado? El Señor es tu escudo y tu socorro, es la espada de tu triunfo. Tus enemigos serán humillados. Tú aplastarás sus lugares altos. Continuamos con Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 22. En ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo: ¿y creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán con ellos. Y en el caso de los 18 que murieron aplastados al derrumbarse la torre de Siloé, ¿creen ustedes que ellos serán más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. También les dijo esta parábola: un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala, para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía 1 año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo? Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Jesús dijo también: ¿semejante a qué es el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? Pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto,
y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen su nido las aves del cielo. Y volvió a decir: ¿con qué compararé el reino de Dios? Pues es semejante a la levadura que una mujer toma y guarda en 3 medidas de harina, hasta que toda la masa fermenta. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Salmo 78, vamos a leer de los versículos 59 al 72, recordando que el título de este salmo es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, Masquil de Asaf. Versículo 58. Lo hicieron enojar con sus lugares altos, lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. Cuando Dios lo supo, se enojó y rechazó por completo a Israel. Se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de residencia terrenal, y dejó caer en manos del enemigo el símbolo de su gloria y su poder. Fue tanto su enojo contra su pueblo que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes fueron devorados por el fuego. Sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a filo de espada y sus viudas no lamentaron su muerte. Pero el Señor despertó como de un sueño y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos y los puso en fuga. Los dejó avergonzados para siempre. Desechó los campamentos de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión que tanto ama. Edificó su santuario semejante a las alturas y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas. David cuidaba a las ovejas recién paridas, pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad. Y David cuidó de ellos con todo el corazón. Con gran pericia los guió como a un rebaño. Proverbios 12, 25. La congoja abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. Bien, bueno, ya concluimos con las lecturas del día de hoy y mañana vamos a concluir con la lectura del libro de Deuteronomio. Ya me estoy adelantando, mañana leemos el último capítulo de Deuteronomio y bueno, pues el día de hoy leímos en Deuteronomio capítulo 33 todas estas bendiciones para las tribus de Israel y me quedé pensando, bueno, pues muchas veces también en lo natural, cuando una persona ya sabe que está a punto, ¿verdad?, de irse o que está enferma, que Dios le da la oportunidad pues de despedirse de sus familiares, pues siempre hay esas palabras, muchas veces cuando es de padres hacia hijos, ¿verdad?, pues la bendición, ¿verdad?, la bendición del Señor, el poder realmente pues tener como esa despedida. En algunos casos pues no puede ser así a veces, pero más que nada, más que pensar como en los últimos momentos de alguna persona, estaba pensando que hoy en día nosotros como padres podemos bendecir a nuestros hijos, que no estamos limitados, gracias a Dios no estamos limitados a que sea hasta el final de nuestros días, sino o en alguna enfermedad o en algún problema, sino que hoy en día podemos hacerlo con libertad. Gracias a Dios podemos bendecir a nuestros hijos, podemos estar orando por ellos, pero sobre todo, ¿verdad?, que ellos nos escuchen, que los bendecimos, que ellos puedan escuchar que oramos por ellos, que cuando antes de salir o antes de que emprendan algún proyecto poder orar con ellos y bendecirlos y poner esos proyectos en las manos de Dios y pues que siempre, ¿verdad?, nunca falte eso de que cuando van de salida el Señor te bendiga, Dios te guarde,
que no nos quedemos callados, ¿verdad? Siempre, como les decía, gracias a Dios no estamos limitados, tenemos esa libertad de bendecir a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Proverbios 12:25, bueno, lo quiero leer nuevamente, dice aquí: la congoja abate el corazón del hombre, pero una buena noticia lo alegra. Y estaba recordando que, bueno, una amiga muy cercana, una amiga que tengo de la infancia, pues precisamente hubo por ahí una noticia en cuanto a su salud, que le trajo pues tristeza, preocupación, un poquito de ansiedad, pero bendito sea Dios que pues la buena noticia para ella fue que le hicieron unos estudios y gracias a Dios pues es un tumorcito, es benigno y está encapsulado, y bueno, pues esto pues le trajo pues esperanza, ahora respira un poquito más aliviada, y bueno, nosotros podemos ser también pues podemos ser de los que comparten buenas noticias, y una de esas buenas noticias es la salvación que puede tener nuestras amistades, nuestros amigos, familiares, vecinos, pueden tener acerca de ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia del Evangelio de Dios. Así que cada vez que tengamos la oportunidad hay que compartir que ellos también pueden ser llamados hijos de Dios, ellos también pueden ser herederos de promesas eternas y de la salvación y vida eterna que podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 13, bueno, uno de los puntos es que hemos sido llamados a dar fruto, y también aquí una historia increíble de esa sanidad que tuvo esta mujer, que dice aquí la palabra que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y que de ninguna manera podía enderezarse. Qué increíble que ella tiene un encuentro con Jesús, y Jesús la ve y la llama y le dice: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en ese mismo instante Jesús puso las manos sobre ella y la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Qué increíble este milagro, y bueno, este milagro desató, ¿verdad? Ahí la crítica, ¿verdad?, acerca de nuestro Señor Jesucristo por haber sanado a esta mujer que estaba enferma desde hace muchísimos años, y lo criticaban, ¿verdad?, o lo juzgaban por haberla sanado en el día de reposo. Y bien, pues también otra de las cosas que a mí me llamó la atención en Lucas, porque es algo en lo que el Señor en algún momento tocó mi corazón al escuchar un canto muy famoso, el de si tuvieras fe como la semilla de mostaza. Una vez escuchando ese canto, Dios tocó mi corazón y como que me hizo así pensar: ¿realmente tienes fe en mí? ¿Realmente, o sea, crees en mí así como el grano de mostaza? ¿Realmente tu fe en mí es así como ese grano de mostaza? Y pues me gustaría dejarles al final de este audio pues precisamente ese canto, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Leímos el día de hoy que Jesús dice: semejante a que es el reino de Dios, ¿con qué lo compararé? Dice, pues es semejante al grano de mostaza que alguien toma y siembra en su huerto, y ese grano crece hasta convertirse en un gran árbol, en cuyas ramas ponen sonido las aves del cielo. Y pues yo los quiero dejar con este canto. Obviamente no quiero finalizar este audio hasta no dejarles pues los números telefónicos para que nos dejen sus llamadas, sus peticiones de oración, sus saludos. El número para llamadas en México es 55
41 70 75 22. En Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, el número es 877 21 21 815. Desde cualquier parte del mundo pueden dejarnos un mensaje por WhatsApp al número más 505 8177 3708. Y bueno, esperamos sus comentarios también a través de YouTube. Ahí nos pueden dejar comentarios también, y ya saben que estamos en YouTube con el usuario de AV Español, igualmente en Facebook. Y bueno, pues antes de dejarlos con este canto, quisiera hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Trae luz a nuestras vidas a través de tu palabra. Guía nuestros pasos, Señor. Permítenos dar mucho fruto, Señor. Fruto para tu reino, Señor. Y que nuestra fe, Señor, sea como ese grano de mostaza, Señor. Que nuestra fe llegue a crecer, Señor, hasta convertirse en un gran árbol, Señor, un gran árbol de fe, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que es a través de ti, a través de que tú estás haciendo la obra en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. So one of the things that we wanted to bring to you guys is a little taste of how we do it in our Latino churches. And we're going to sing something that's called a corito. Everybody say corito. Corito. Now there's several coritos, but the one that I wanted to sing goes like this, and it has to do with what we were talking about, having faith that can move mountains. And it says like this: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete. Vamos a decirle: muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.
tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Muévete. Esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se